Vamos a comenzar, hermanos. Yo te pido que si tienes tu Biblia a mano, por favor, ábrela en el Evangelio de Juan. Vamos a seguir en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Juan. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos observando aquel milagro de Betesda, ¿no? Este estanque que estaba situado, nos dice el texto, cerca de una de las puertas llamada la Puerta de las Ovejas. Estaba allí situada en una de las murallas de Jerusalén y por la que generalmente pasaban las ovejas o los animales que más tarde serían sacrificados en los rituales, ¿verdad? En aquel estanque, ocurría un evento milagroso de vez en cuando, y era que de vez en cuando un ángel bajaba, movía las aguas de aquel estanque, y la primera persona en bajar y tocar el agua quedaba sana automáticamente de su dolencia o su enfermedad, ¿no? Esto fue el episodio de la semana pasada. Marcos nos decía que esto era algo poco habitual en las Escrituras, ¿no? Esta manera de sanar tocando el agua, un ángel, pues es un poco curioso, algo poco usual. Bueno, recordemos aquel paralítico que no podía entrar por sus propios medios al estanque, pero que estaba ahí, estaba tendido al lado del estanque semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y no conseguía llegar el primero al estanque. Así que el Señor se acerca a este hombre, le pregunta si quiere ser sano, le dice que sí, y en el instante el Señor Jesucristo obra un milagro, le sana. El paralítico se levanta y camina. Nuestro pastor nos estuvo llevando a aquel lugar y donde nos recordó algo muy importante, hermanos. El cristiano, el verdadero cristiano evangélico, debe andar por fe y no por vista. No debemos esperar a que ocurra el milagro en nuestra vida para entonces luego decidir creer en Dios. No, lo que Dios pide es que primero pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, que nos fiemos de Él y luego entonces Él va a manifestar su gloria en nosotros, ¿no? Debemos vivir por fe, esperando en las promesas del Señor, fiándonos de Él, porque tales adoradores está buscando el Señor. Por todo esto, estaban procurando los judíos matar a Jesús, porque ¿cómo se le ocurre a Jesucristo arreglarle la vida a un hombre que llevaba paralítico durante tantos años, justamente un sábado? Es que ¿a quién se le ocurre de verdad? ¿No pudo haberse esperado hasta el domingo? Bueno, pues por esta causa, por este gran delito, querían los judíos matar a Jesucristo. Y no solo por esto, sino porque Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y por lo tanto, una terrible blasfemia para los judíos. Bien, hoy, hermanos, después de esta introducción, vamos a estar en la misma escena. Vamos a estar considerando qué es lo que le responde Jesús a estos judíos que intentan matarle, que intentan cuestionarle porque está haciendo milagros durante un sábado, ¿vale? Así que con la ayuda del Señor, hoy vamos a ver grandes enseñanzas, hermanos, o al menos yo la considero grandes e importantes enseñanzas, que es lo que tiene el Señor preparado hoy para nosotros. Las cosas que el Señor va a decirnos hoy, hermanos, van a ser profundas y radicales. Profundas, realidades profundas. Así que yo te pido que por favor hagas el mayor esfuerzo en prestar atención, como cada domingo estáis atentos, que hoy hagas un esfuerzo un poco más por prestar atención a lo que hoy se va a decir. Porque quizá habrá cosas que quizá nunca has oído desde un púlpito de esta manera. Para los que ya lleváis caminando años en la fe, a lo mejor nunca te han enseñado esto. Y para los que estáis acercándoos al Señor ahora, pues a lo mejor puede que provoque algo en vosotros que por lo que a lo mejor no estáis de acuerdo o sí, pero vamos a intentar ver lo que nos dice la palabra del Señor. Así que, sin más dilación, vamos a leer nuestro texto. Yo no lo tengo abierto, como siempre. Os pido que abráis vuestras Biblias y yo la mía la tengo donde no corresponde. Juan, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 29. ¿Lo tenéis? Muy bien, vamos allá. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta aquí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Señor amado, ponemos este momento en tus manos. Reconocemos que necesitamos tu ayuda para entender las Escrituras, Señor. Tú cada domingo fielmente vienes a este lugar, a nuestras vidas, nos convences de que tu palabra es verdad, nos convences de justicia, de juicio, del pecado, Señor. Nos convences de tantas cosas, Dios mío, como se ha orado, como se ha dicho en este momento, en esta mañana, Señor, que salgamos de aquí renovados, instruidos, Señor, según tu palabra, saliendo de aquí para ser transformados por ti y para ayudar a transformar a otros. Por favor, Señor, ayúdanos. Que tu palabra tenga efecto hoy en nuestros corazones, porque lo necesitamos. Pues te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Aquí tenemos la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús su vida está corriendo peligro y él le responde de la siguiente manera. Así que estáis intentando perseguirme y matarme porque digo que soy el Hijo de Dios. ¿Estáis intentando matarme porque digo esto? Mirad, no puedo decir otra cosa. Es que no puedo decir otra cosa. Estoy diciendo la verdad. Soy el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y en lugar del Señor retractarse de esto, viendo que su vida corría peligro, en vez de retractarse, ahora Jesús recalca aún más que realmente Él es el Hijo de Dios. ¿Habéis visto al principio del texto ese juego de palabras? Mi Padre y yo somos uno, yo veo al Padre, yo hago lo que hace el Padre, etcétera, etcétera. Entonces Jesús recalca que Él realmente es el Hijo de Dios. Él les dice, mirad, no solamente soy el Hijo de Dios, sino que os lo seguiré demostrando. Estoy haciendo todo lo que mi Padre me ha mandado hacer. Lo que he visto a mi Padre hacer, eso hago. Solamente soy un imitador de mi Padre. Eso hago. Mi Padre me ha enviado a sanar a los enfermos. Y eso es lo que estoy haciendo. Mirad, acabo de sanar a un hombre paralítico que estaba al lado del estanque. Vosotros le conocéis, sabéis dónde vive, sabéis de quién es hijo. Lleva semanas, meses, años ahí tirado y sabéis que es un paralítico de verdad. Se ha levantado del suelo, ha cogido su camilla y ha andado. ¿Puede alguien hacer eso si Dios no está con él? Lo que mi Padre me ha mandado a hacer, eso hago. Estoy sanando a los enfermos. Y os digo una cosa, mayores cosas que estas veréis. Y ya podemos imaginar a los judíos cómo empezarían a entrar en cólera, ¿no? Mayores cosas que estas vamos a ver, menuda amenaza para ellos. Hermanos, es interesante que Jesús diga que todo lo que ha visto hacer al Padre, Él viene y lo hace, ¿no? Y permitidme esta expresión, es como que Jesús viene a hacer los recados que le manda a hacer el Padre, un recado santo, eterno. Ahora, es un ejemplo para nosotros que nosotros imitemos estas cosas que el Señor Jesús está diciendo. Es decir, es un ejemplo, Jesús, como he dicho en otras predicaciones, Jesús es un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos imitarle a Él como Jesús imita al Padre, que nosotros sigamos sus pisadas, que todo lo que Él ha visto hacer al Padre nos lo transmita a nosotros y por ende nosotros tomemos su ejemplo y lo llevemos a cabo. ¿Sabéis que esta semana ha nevado? Ha nevado bien, ¿eh? Ha nevado en sitios donde hace tiempo no nevaba. En Vitoria ha nevado bien, ¿no? Allí ha caído una capa de nieve
considerable. Y hasta hoy todavía se conserva un poco la nieve. Así que cuando la nieve tiene unos cuantos centímetros ya se dificulta andar sobre la nieve. ¿Mm? Es difícil, ¿no? En Vitoria yo creo que habían unos 12 a 15 centímetros, lo digo porque ves las capas de nieve en los coches que van por ahí, en nuestro propio coche, pues hay una capa interesante. Así que imaginaos, si para un hombre adulto es a veces difícil andar sobre la nieve, imaginaos para un niño lo que puede ser. Ahora, imaginaos que la nieve está un poco alta. Y yo voy con mi pequeño Isaac caminando y le digo, Isaac, mírame, donde yo pise, quiero que tú pises también, porque es un lugar seguro para pisar. Así que las huellas que yo dejo en la nieve, quiero que tú también las pises. Quiero que lo hagas porque te quiero facilitar el camino. Por favor, Isaac, sigue mis pisadas. Y de esto, hermanos, creo que es lo que trata todo esto, el ejemplo de Jesucristo. El Padre ha caminado sobre la nieve, envía a su Hijo Jesús, que camina sobre los mismos pasos que ha dado el Padre, y nos manda, nos dice a nosotros que nosotros también debemos pisar exactamente sobre sus pisadas, que pisemos sobre seguro, sobre suelo firme. Las pisadas que ha hecho Jesús no son pisadas que te llevarán a un agujero o a una placa de hielo que se romperá y caerás en el lago, no, es suelo seguro. Ahora, dicho esto, tomando este ejemplo, esta ilustración, te pregunto, ¿cómo vas con eso de seguir los pasos de Jesús? ¿Estás caminando por sus huellas o has decidido a lo mejor emprender un camino paralelo o diagonal al de Jesús? Si estás abriendo un camino nuevo, estás caminando no por las huellas que dejó Jesucristo, yo te puedo decir desde ya que el final es extraviarte. Puede que tú le digas al Señor Jesucristo, mira, yo no me fío de las huellas que tú has dejado, voy a emprender un nuevo camino, y puede ser que al avanzar tú digas, oh, pues estoy pisando sobre firme, no pasa nada, estoy bien, sigo bien, no me ha pasado nada malo, pero te aseguro que si sigues por ese camino, por las huellas que no pisó Jesús, tu fin es extraviarte, es caer en el agujero, es que se rompa la placa de hielo que tienes debajo. Recordemos las palabras que el Señor Jesús nos dijo claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el capítulo 15, perdón, y en el versículo 5, él dice, el que permanece en mí y yo en él, es decir, el que sigue mis pisadas, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Abriendo otro camino en la nieve, hermano, no vas a llegar a ningún puerto seguro. Separados de Cristo, nada bueno puedes hacer y espero que tampoco quieras hacer. Y yo estaba pensando esta semana, ¿no? En la intención de parte de la predicación, de parte del ministerio de la enseñanza de la iglesia. La intención con esta serie del Evangelio de Juan es lo que hemos dicho una y otra vez, conocer y enamorarnos más y más de la persona de Jesucristo, de manera que todo lo que nosotros queramos sea ser como es Él, como Él es, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, ¿no? Que nos convirtamos en el fan number one de Jesucristo, el seguidor número uno, el que postea los versículos en todos los sitios, en las redes sociales, el que está leyendo su palabra, el que quiere conocerle más y más acerca de su vida, ¿no? Así son los seguidores, ¿no? Se interesan por la vida de un artista, quiere saber en qué restaurante comió hoy, qué foto puso hoy en el Instagram, están obsesionados con la persona que sigue. Bueno, pues eso es lo que me gustaría o que nos gustaría a nosotros, convertirnos en el fan number one del Señor Jesucristo. Así que estaba pensando en esta intención y yo me preguntaba, ¿no? Llevamos ya 14 sermones con el de hoy en el Evangelio de Juan, 14. Y vamos por el capítulo 5. Bien, vamos bien. Yo me preguntaba, ¿está haciendo esto efecto en la vida de la iglesia? ¿Está haciendo que nos convirtamos cada vez más en fans number one del Señor Jesucristo? ¿Será que lo estaremos transmitiendo bien desde la predicación? ¿Será que estamos exponiendo fielmente el Evangelio de manera que podamos transmitirlo bien y vosotros tengáis el deseo de amar más al Señor? Y de ser así, ¿qué cosas han ido cambiando en tu vida? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo a través de las predicaciones? Porque hermanos, si no ha cambiado nada,
si no estamos conociendo más a Jesús y enamorándonos más de Él, no estamos glorificando más a Dios, si no estamos siguiendo sus pasos, si nuestra comprensión de su santidad, de su juicio, de sus atributos no está mejorando en nuestras vidas, entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Yo no sé para ti, pero para mí, y para los que estudiamos los textos y para los que luego escuchamos las predicaciones, para mí está siendo de una bendición tremenda, ¿no? Fijaos, el año pasado y el antepasado, cuando empezamos la serie de Hechos de los Apóstoles, 42 sermones a lo largo de un año y no recuerdo cuánto, ¿no? ¿Recuerdas algo que haya marcado tu vida en esta serie de predicaciones? ¿O solamente vienes aquí, escuchas el sermón, te emocionas un rato y vas a casa y no te acuerdas ni de qué iba el sermón? Yo no te digo que te acuerdes de todo el sermón, eso es imposible. Bueno, al menos imposible para mí. Pero hay algo de lo que se predica aquí el domingo que tú salgas por esa puerta y diga, wow, qué maravilloso es Jesús. Tengo que cambiar esto en mi vida, tengo que tomar esta decisión, tengo que ser radical en esto o aquello. No hace falta que lo digas en voz alta, pregúntatelo en tu corazón. Nuestra intención y deseo es poder trazar el camino que Jesús anduvo para que nosotros andemos por él. Porque hay muchas personas que dicen que Jesús hizo esto o aquello, pero tú vas a la Escritura y no puedes comprobarlo. Estas personas están abriendo un camino diferente al que emprendió el Señor Jesucristo. Hermanos, si de verdad venimos aquí, escuchamos el sermón y tomamos decisiones, queremos caminar de la mano del Señor, entonces está ocurriendo lo que hemos leído hoy. Estamos honrando al Hijo, ¿no? Es lo que hemos leído en el versículo 25. No, en el versículo 25 no, el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si tú honras a Jesús obedeciéndole, vas a estar honrando al Padre. Es simple, es sencillo, no es difícil de entender. Y creo que de esto se trata todo eso. Honrar al Hijo, hacerle caso, alabarle. Me gustaría leeros este versículo, hermanos. Es un proverbio y sé que os sonará mucho a vosotros, pero mira cómo se refiere este proverbio a este tema del que estamos hablando. Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Te lo leo en otra versión. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿No es lo que queremos todo? Que si estamos andando por un camino equivocado, que el Señor dirija nuestros pasos. Espero que sí, yo eso es lo que deseo. Porque, hermanos, si no nos fiamos del camino que ha abierto Jesús por nosotros, estamos despreciando su sabiduría. ¿Y sabes qué pasa? Le estamos diciendo a la cara a Dios, pues no me fío de ti. No me fío de ti. Voy a emprender un camino diferente. Así que el corazón del hombre piensa su camino. Tú debes pensar en tu futuro, en tu camino, en qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, pero ponlo todo a los pies del Señor. Señor, quiero hacer esto, pero por favor dirige mis pasos. No quiero tomar decisiones equivocadas que luego me lleven a sufrir más. Así que, hermanos, puede ser que hasta ahora hayamos estado tratando de hacer nuestros planes o tomar nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. Es posible que hayamos estado trazando un rumbo sin tenerle en cuenta a Él, quizá. Pero una cosa te digo, si encomiendas al Señor tu camino, su promesa es que Él enderezará tus veredas. Si encomiendas tu camino, Él enderezará tus pasos. Y si por lo que fuera, en algún momento tú cometieras un error y decidieras salirte de sus huellas, te aseguro que por cuanto eres de Cristo, Él irá por ti, te traerá y te pondrá de nuevo en su camino. Ejerciendo cualquier cosa, hermano, sea un llamamiento de amor, estás equivocado y el Señor te dice, ven, tú escuchas su voz y vas obedientemente. O aplicando su disciplina, hermanos. Si tú estás empecinado en no hacer la voluntad del Señor, te aseguro que por cuanto eres suyo, te tomará y te pondrá y aplicará su disciplina. ¿No es lo que hacemos con nuestros hijos? Si insiste en desobedecer, le cojo y le digo, ponte aquí, hijo, por favor. No porque le odio, sino porque le amo. Amén.
¿Estáis de acuerdo con ello? Espero que sí. Qué bonito. Volvemos, hermanos, a la conversación del maestro, ¿no? Él les dice, mirad, estoy haciendo cosas impresionantes, pero mayores que esta, vosotros vais a ver con vuestros ojos. Y por supuesto que las vieron. Una de las obras más espectaculares que las personas que rodeaban a Jesús pudieron ver, que vieron muchas espectaculares, sin duda fue la resurrección de algún muerto, ¿verdad? Esto es la resurrección de Lázaro. A ver, que un paralítico vuelva a caminar, eso es un milagro impresionante. Pero bueno, al menos el paralítico está vivo y puede vivir su vida como buenamente pueda, ¿no? Que alguien que no ve desde nacimiento recobre la vista es un milagro impresionante. Pero al menos está vivo, ¿no? Si no ve, pues ya se apañará para seguir viviendo, hermanos. Pero que una persona que ha muerto resucite es un milagro impresionante, hermanos. Y sin ánimo de adelantarme a la serie, porque claro, la resurrección de Lázaro va a tener cabida en el capítulo 11, todavía nos quedan unas semanas hasta llegar allí, me gustaría que ahora nos centráramos en algo que yo veo claramente en estos textos. Por favor, atención. En el versículo 24, fijaos lo que hemos leído. De cierto os digo, cuando el Señor utiliza esta expresión, de cierto os digo, nos está diciendo, atención, poneos las orejas de escuchar, que lo que voy a decir es muy importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el versículo 21 hemos leído, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, es el Padre el que da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que ahora nos vamos a centrar, hermanos, en estos dos textos. Quédate con esta expresión, a los que Jesús quiere, da vida. Hermanos, yo he titulado este sermón Las doctrinas de la gracia, de Juan. Y yo no sé si este término, las doctrinas de la gracia, te es familiar o no. No sé si alguna vez lo has escuchado o no, pero permíteme darte una pequeña introducción de lo que significan estas doctrinas de la gracia, antes de entrar en la interpretación de estos textos, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a hacer un pequeño baño histórico así, rápidamente, en pocos minutos. ¿Sabéis que en tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, se hizo un gran esfuerzo por articular la base doctrinal de lo que entonces se consideró, y se sigue considerando hoy en día también, como las columnas o soportes de los que los cristianos evangélicos o protestantes defendemos que enseñan las Escrituras, ¿no? En aquel momento se articuló una base sobre la cual afianzar nuestra doctrina. A esto se le llamó como las 5 solas de la Reforma. Esta sí te suena, ¿verdad? Hace poco, el año pasado, tuvimos aquí al pastor Julio Torres hablándonos de la Reforma, ¿no? Esas 5 solas de la Reforma. En primer lugar, la sola Escritura. Solo las Escrituras rigen, o sea, son nuestra máxima autoridad en cuanto a conducta, ¿verdad? Y todo lo que esté relacionado con lo espiritual, la Biblia es nuestra máxima autoridad. En segundo lugar, sola fide. Solo a través de la fe hay salvación. La fe sin obras, solo a través de la fe hay salvación. En tercer lugar, sola gratia o solo por gracia. La salvación es única y exclusivamente por gracia. Es un regalo de Dios, no es algo que tú puedas merecer. En cuarto lugar, solus Christus. Solo a través de Cristo hay salvación y solo Cristo es nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Ni los santos ni nadie más. Solus Christus. Y en último lugar, soli Deo gloria, ¿no? Todo esto está en latín. Ya veis mi pronunciación del latín, qué buena es. Soli Deo gloria. Solo a Dios, hermanos, debe ser dada la gloria, ¿no? Así que en tiempos de la Reforma, estos 5 pilares mantuvieron todas las doctrinas y a día de hoy las siguen manteniendo. Bien, pues más o menos unos 100 años después, un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio fue quien fuera un alumno de uno de los sucesores de un importante reformador, como lo fue Juan Calvino. Este Jacobo Arminio desafió y rechazó muchas de las enseñanzas de la Reforma. Y él elaboró una base doctrinal que consideró fundamental para entender las Escrituras. Bueno, pues este hombre creó este nuevo sistema de pensamiento y un año después de su muerte, sus alumnos, sus seguidores, refundieron sus enseñanzas en 5 puntos
que más tarde las expondrían delante de las autoridades estatales. Esto fue en 1610. Bueno, estas enseñanzas, hermanos, empezaron a tener cabida en algunas iglesias, en algunas denominaciones, y durante 8 años esto estuvo ocurriendo. Así que en noviembre de 1618 y hasta mayo de 1619, un poco menos de un año, estas enseñanzas fueron analizadas por muchos importantes teólogos, maestros y pastores que se reunieron en un concilio y lo llamaron como el Sínodo de Dort. No sé si te suena. El Sínodo de Dort, para examinar cuidadosamente, ¿no?, este sistema de pensamiento. Vamos a estar examinándolo porque es importante que este nuevo pensamiento, a ver si va a ser bíblico o no. Y hermanos, que los hombres de Dios se reúnan en un concilio es algo bíblico. Ya ocurrió en tiempos de los apóstoles, cuando Pedro y los apóstoles se reunieron para considerar si el cristiano debía circuncidarse, guardar las obras de la ley, etcétera, etcétera. Así que se tuvo en cuenta, no se llevó a cabo este concilio, hermanos, y durante un poco menos de un año, ellos tuvieron más de 150 sesiones examinando si estos 5 puntos eran bíblicos o no. Bien, finalmente la respuesta del concilio, hermanos, fue un rechazo total a estos 5 puntos, puesto que no podían sostenerse bíblicamente y les consideraron como una herejía. Una herejía. En respuesta a eso, el sínodo redactó una respuesta de 5 puntos contra estos 5 puntos, ¿no? Y lo que llegó a conocerse como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Bien, hasta aquí el repaso histórico. Mira, yo no pretendo aburrirte, no pretendo darte una clase, ¿vale? Porque esto es una predicación, es un sermón, pero es que me ha parecido tan importante echar un vistazo atrás de lo que la iglesia protestante o reformada ha creído durante su historia. Hermanos, quien no revisa su historia, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Es por eso tan importante que nosotros no solamente estudiemos la Biblia, sino la historia de la iglesia. ¿Qué pensó la iglesia bautista, la iglesia evangélica, hace 20 años? ¿Qué pensó hace 50? ¿Qué pensó que defendió la iglesia hace 200 o 500 años? ¿O 1500 años? Porque si estamos pensando diferente a lo que la iglesia siempre ha pensado, entonces estamos camino de no seguir los pasos en la nieve, de alejarnos de la enseñanza de Cristo. Hacemos bien en revisar lo que históricamente la iglesia de Cristo ha creído y defendido, ¿no? Desde los apóstoles, pasando por aquel conocido filósofo y teólogo Agustín de Hipona, el obispo de Alejandría, los reformadores, los puritanos y hasta nuestros días, hermanos. Es importante que echemos un vistazo atrás también. Estas doctrinas de la gracia, hermanos, han dado históricamente una base firme a la denominación bautista, que es lo que somos. Bautistas, ¿verdad? Bueno, somos cristianos, pero esta es nuestra denominación. Y de hecho, hermanos, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que llevamos estudiando ya, ¿cuánto tiempo ya? Más de un año, Y vamos despacito. Pues esta confesión está permeada, impregnada de todo este pensamiento, de toda esta línea doctrinal. Y mirad qué importante, hermanos, es este documento. Luego leeremos algunos apartados de allí. Además, no solamente creemos que estos teólogos, estos pastores pensaron de esta manera, no solamente creemos que la confesión está impregnada de este pensamiento, sino que la misma Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sigue esta misma línea de pensamiento, este mismo sistema doctrinal. Así que, ¿cuáles son estos 5 puntos? Bueno, hermanos, yo de verdad, aquí me tengo que morder la lengua, porque necesitaríamos como mínimo una clase de 1 hora por punto para comenzar a comprenderlo, ¿vale? Es un tema que ha suscitado debates, teología, enseñanza, pero yo no lo voy a hacer aquí porque no tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Pero si a ti te interesa mucho este tema, nosotros podemos proporcionarte material o al menos algunos libros que te podrían ayudar, como es este, un libro pequeñito del conocido pastor John Piper, 5 puntos, ¿no? También la confesión de fe, te la podemos recomendar, e incluso a algunas series de predicaciones que están en YouTube de algunos pastores o teólogos de confianza, ¿vale? Porque no todo vale, hermano, no todo vale, no todos los teólogos piensan igual, y por eso es importante que si quieres escuchar una predicación o una enseñanza, pues si te parece bien, pregunta, ¿no? Oye, ¿qué te parece este pastor o este teólogo?
Pues a lo mejor si lo conocemos diremos, uff, cuidado que dice unas cosas muy locas. Amén. Bien. La verdad, hermanos, es que cuando predicamos desde este púlpito, nosotros hacemos muchas veces énfasis en estas doctrinas de la gracia, solo que nunca le hemos puesto un nombre, ¿no? Es como que a ti te hayan enseñado que 2 más 2 son 4, más 4, 8, más 4, 12, y tú sepas que eso es correcto, pero nunca nadie te ha dicho que eso se llama sumar. Ah, pues eso se llama sumar, va, ahora tiene un nombre, ¿no? Ahora lo identificas con un nombre. Pues eso es lo que hacemos aquí de vez en cuando, ¿no? Utilizamos estas enseñanzas, pero nunca le hemos dado un nombre. Y hoy vamos a ponerle un nombre. Y para que te hagas una idea, el quinto punto de estas doctrinas de la gracia se le conoce como la perseverancia final de los santos o la gracia perdurable. ¿Y qué quiere decir este título? Bueno, esta doctrina enseña que la salvación es un regalo de Dios y que por ende ese regalo Dios nunca te lo quita. Que si una vez has creído en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y eres salvo, tu salvación permanece porque Él es quien te guarda. Hemos hablado muchas veces aquí de la seguridad de la salvación, incluso la confesión de fe. No sé si es en el punto 18, cuando habla acerca de la perseverancia de los santos, pero nunca le hemos puesto un nombre hasta ahora, ¿verdad? La Biblia enseña que todos aquellos que son comprados con la sangre de Cristo, todos aquellos que han sido llamados por el buen pastor y han obedecido su voz, su fe permanece hasta el final. ¿Por qué? Porque es Cristo quien guarda su fe. Y Pablo lo explicaría de la siguiente manera a la iglesia de Filipos. Él escribió, Filipenses 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo que dice la Biblia. Si Jesús ha decidido emprender en ti una obra de transformación, la va a perfeccionar, sea como sea, buscándote donde tenga que buscarte. Es lo que enseña la palabra del Señor. Y estáis familiarizados con este versículo, lo sé. Romanos 8, de hecho lo cantamos en algunas canciones, cuando decimos, estoy convencido de esto, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. A lo mejor lo he dicho en desorden, pero esa es la promesa del Señor. Ninguna cosa creada, ni siquiera tú, puedes separarte del amor de Dios. Sí. Romanos 8. Es hacia el final de Romanos 8, ahora mismo no recuerdo. Romanos 8. Esta doctrina enseña, y nosotros la creemos con todas nuestras fuerzas, hermanos. La salvación es un regalo de Dios, no puede perderse. Así que este es el quinto punto de este sistema doctrinal, de las doctrinas de la gracia. Es Dios quien nos hace perseverar hasta el final, ¿no? Es Jesucristo mismo cuando ve que una de sus ovejas se ha descarriado. ¿Qué dice la Biblia? Cuando una de sus ovejas sale por un camino que no debe andar. Dice la Biblia tan amorosamente y tan preciosamente que Jesucristo deja las 99 y va a buscar a la que se perdió. La recoge estropeada como ha quedado, la pone sobre sus hombros y la vuelve a poner en el redil. Ay, hermanos, qué maravilloso. Qué seguridad de salvación. Qué seguridad de salvación. Ahora bien, hermanos, veamos en base a nuestro texto, estas doctrinas que se ven reflejadas aquí de las que habló el Señor Jesucristo. Hemos dicho en el versículo 24, al final del versículo 24, que aquel que oye la voz de Dios, etcétera, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Esta doctrina se conoce como la depravación total o la corrupción radical del hombre. ¿Qué significa estar muerto, hermanos? ¿Qué significa estar muerto? Mira, yo lo estuve buscando en un diccionario y sorprendentemente este adjetivo de muerto significa algo que no tiene vida. Impresionante definición, ¿verdad? Muerto es algo que no tiene vida. Qué fuerte, ¿no? Decimos que una planta está muerta cuando no tiene vida, cuando sus raíces se han secado y es imposible ya recuperarla, ¿no? Decimos que una relación está muerta
cuando las personas involucradas en esta relación se han llevado tan mal, se han dicho cosas tan profundamente hirientes, han hecho cosas tan terribles, que es casi imposible que esta relación pueda volverse a restaurar, ¿no? Esta relación está muerta, decimos. Una persona está muerta físicamente cuando se le para el corazón, ya no hay impulsos nerviosos o eléctricos en su cerebro ni en sus articulaciones, ¿verdad? Se para su cerebro, sus pulmones se paran y su alma abandona su cuerpo. Entendemos bien lo que significa la muerte, ¿verdad? Pero ¿cómo explica la Biblia que está el hombre natural en su relación con Dios? Jesucristo acaba de decir, aquel que oye la voz de Dios pasa del estado de muerte a vida, de la muerte a la vida. Gerson, ¿y qué significa esto? Bueno, hermanos, dejemos que la Escritura nos hable claramente. Mirad, venid conmigo, por favor, a Efesios. Vamos a leerlo rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2 y versículos desde el 1 en adelante. Fijaos, versículo 1. Y Él, o sea, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gerson, ¿qué significa que estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados? Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que algunos, no, lo mismo que los demás, hermanos, lo mismo que los demás. En otras palabras, hermanos, en otro tiempo, todos aquellos que estábamos sin Jesús en nuestro corazón, estábamos pisando las huellas de la nieve que nos ofrecía este mundo. No estábamos obedeciendo la voz de Dios. Hacíamos nuestra propia voluntad y no la de Dios. Desobedecíamos a Dios. Éramos los reyes de nuestra vida. Teníamos la osadía de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Aquí el rey soy yo. Aquí mando yo. Tú no vas a venir a imponerme nada a mí de cambiar mi vida porque yo estoy feliz así. Aquí mando yo. Sí, orábamos alguna vez en la noche, rezando, orando, diciéndole a Dios, gracias o necesito esto o aquello. Pero hermanos, según la Biblia, no sabíamos hacer otra cosa. No deseábamos a Dios, ni su reino, ni su voluntad, nada. Pero un día, hermanos, y bendito sea el nombre del Señor, un día se cumplió en nuestra vida lo que el maestro afirma en el versículo 25 de nuestro texto. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. ¿No te ha pasado a ti que estás intentando predicarle el evangelio a un familiar, a un ser querido, y todas las palabras que le dices es como si estuvieras hablando con la pared? ¿Con un muerto que no entiende nada? Bueno, sí, lo entiende intelectualmente porque el evangelio es sencillo de entender, pero no produce nada en esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene afectos para con Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Y eso es lo que afirma el maestro. Los muertos oirán su voz y los que la oyeren vivirán. Todo esto, hermanos, nos hacía estar bajo la ira de Dios. Tremenda causa, dice la Escritura, es estar bajo la mano de Dios, bajo la ira de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y alguien aquí puede decir, hombre, Gerson, yo creo que estás exagerando un poco, ¿vale? Yo creo que yo en mi interior sí había un deseo por Dios, yo sí que deseaba a Dios de alguna manera, ¿eh? Es verdad que yo no quería comprometerme con Dios, pero hombre, yo oraba de vez en cuando, yo de vez en cuando asistía a la iglesia, yo buscaba a Dios de vez en cuando. Pues déjame decirte que no, que eso no es verdad, eso es lo que tú crees. Pero escucha el testimonio de Dios y hermanos, no hagamos caso a nuestros razonamientos ni a nuestra propia experiencia o sentimientos, porque si nuestra experiencia o sentimientos contradicen la palabra de Dios, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Debemos hacer caso a lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3 y versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún, bueno, voy a dar tiempo a que lo busquéis, por favor, vamos a leerlo todo juntos, vamos a dejar que la palabra del Señor hable. Romanos capítulo 3. Si lo tienes ahí, te doy un momento para que lo busques. Versículo 10. Para todos aquellos que en algún momento hemos pensado que sí, había naturalmente una inclinación a buscar a Dios. Mirad, versículo 10. ¿Lo tenéis? Amén. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. No hay uno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice tu propia experiencia? ¿Y a quién vas a hacer caso? ¿Vas a seguir pensando que sí, que en tu corazón había una inclinación por Dios? No. No, porque no hay nadie que busque a Dios si Dios primero no hace una obra en el corazón. ¿Cuántos justos habían? Ni uno. ¿Cuántos quisieran lo bueno? ¿Cuántos que buscaran a Dios? Ni uno. Qué radical es la Biblia. ¡Buah! Yo no había leído nunca este pasaje, igual piensa algo. Alguien, ¿no? Qué radical. Bueno, pues esto es lo que explica la doctrina de la depravación total, o la corrupción radical del hombre. Que el hombre, estando muerto espiritualmente ciego, totalmente ciego e incapaz de agradar a Dios, no puede por sí mismo hacer ninguna buena obra que sorprenda a Dios, no puede sumar nada para su propia salvación. Porque el hombre sin Cristo, hermanos, aún sus mejores obras, ¿qué dice la Biblia que son? Como trapos de inmundicia, hermano. ¡Buah! Qué radical es la Biblia, sí, es la palabra del Señor. Aún las mejores obras que pueda hacer un hombre que parece bueno, no lo está haciendo para la gloria de Dios y por tanto es pecado, aún sus mejores obras. La doctrina de la corrupción radical no enseña, hermanos, y que esto quede claro, que el ser humano es tan malo como pueda llegar a ser, ¿vale? Es decir, todos en esta sala podemos llegar a ser potenciales asesinos. Uy, Gerson, lo que acabas de decir, sí. En algún momento de nuestra vida puede cruzársenos el cable y llegar a asesinar a alguien. Pero eso no quiere decir que nosotros eventualmente lleguemos a ser tan malos como podríamos ser potencialmente. ¿Me entendéis? Aquí podríamos ser potencialmente las peores personas del mundo, pero no lo somos. Esto es lo que explica también la doctrina de la corrupción radical. Que el hombre es malo por naturaleza, pero que no siempre el hombre llega a ser tan malo como pudiera ser. Pero aún con todo lo que ya somos, hermanos, estamos incapacitados a buscar a Dios por nosotros mismos. Aún así, hermanos, nosotros evidentemente conservamos la imagen de Dios. Es decir, también sabemos hacer cosas buenas, porque Dios ha puesto su imagen en nosotros y nosotros entendemos en nuestra conciencia lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que asesinar está mal y sabemos que ayudar a alguna persona está bien. Bueno, eso lo hace la ley que puso Dios en nuestro corazón. Pero ni aun eso es considerado delante de Dios como una buena obra. Observa la definición de John Piper, quien es el autor del libro que os he recomendado. Mira esta definición, qué buena es. Nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de una manera eficaz. De una manera eficaz. Y mira, si tú tienes el libro de las confesiones, de la Confesión Bautista de Fe, mira lo que dice en el punto nuevo que ya hemos pasado por ahí hace semanas, hablando del libre albedrío, en el capítulo 9 y en el versículo 3, en el punto 3, el versículo, punto 9, apartado 3, mira lo que dice. El hombre, por su caída en un estado de pecado,
ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Y si tienes tiempo, hermano, esta tarde, mira, aquí hay más de 20 textos que respaldan lo que estamos diciendo. Más de 20 textos. Si tienes tiempo por la tarde o esta semana, léelos con cuidado y comprueba si lo que estamos diciendo aquí es verdad o no. El pecado heredado por nuestros primeros padres, y que nosotros voluntariamente lo practicamos, porque nadie aquí está obligado a pecar, ¿no? Cuando pecas, lo haces voluntariamente. Es lo que nos aleja de Dios y lo que nos hace incapaces de desear cualquier bien espiritual. Esa, hermanos, es la radiografía que la Biblia hace del hombre. Necesitamos que la Biblia sea sincera con nosotros y nos diga en qué condición estamos. ¿Para qué? Para que veamos la magnitud del problema, ¿no? Lo hace desde bien temprano. Hermanos, la total depravación del hombre está desde el principio. ¿Os acordáis en tiempos de Noé? ¿Por qué razón decidió Dios destruir la tierra? Quería cargarse a todos los seres humanos, a todos los seres vivientes. En Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué radiografía más terrible, qué diagnóstico más terrible para la raza humana. Hombre, Gerson, pero la Biblia dice que Noé era un hombre justo y que halló gracia. Pues ni siquiera Noé. ¿Y su familia? ¿Qué dice de su familia? De sus hijos y de las mujeres de sus hijos. ¿Eran justos ellos? No, pero Dios por gracia decidió salvar a ese grupo de personas. En Génesis 18, 20, esto es cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra porque el clamor de esta ciudad ha llegado a los oídos de Dios. Abraham, como tipo de Jesucristo, intenta interceder por estas personas para que no sean destruidas, ¿no? Y entonces Abraham le dice, Padre Jehová, si hubiera 50 justos, ¿destruirías la tierra? Dice, no, si encuentro 50 no. Vale, espera, ¿y si encuentras solo 40? Y 30, y 10, bueno, no recuerdo las cantidades, y 1, ¿vale? Si encuentro uno solo justo, no destruyo aquella tierra. Y sabemos por la Biblia que esta tierra fue arrasada, destruida. Pero Dios decidió salvar a Lot y a su familia, a los que decidieron obedecer. Y hermanos, podemos seguir revisando la historia de la humanidad y la del pueblo de Israel. Una y otra vez Israel haciendo lo malo delante de Dios, el pueblo elegido, una y otra vez Dios mandaba algo, pues nos da igual, a la cara le decían, y caminaban por sus propias huellas sobre la nieve. Y hermanos, no hace falta que encendamos mucho la tele o salgamos mucho tiempo a la calle para comprobar que efectivamente estamos viviendo dentro de Sodoma y Gomorra. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que nuestra generación actual es la misma generación que en tiempos de Sodoma, Gomorra y de Noé. Lo mismo, no ha cambiado nada. Seguimos siendo malos desde el nacimiento. Y ahora bien, hermanos, puede ser que hasta ahora, a estas alturas de la predicación, puede ser que tú no estés muy de acuerdo. Puede ser que tú mires en tu interior y digas, no, Gerson, en mí sí hay algo de bondad. En mí hay algo de bondad. En mí hubo un deseo de buscar a Dios y yo busqué a Dios. Siempre lo estuve buscando, pero de maneras equivocadas, pero siempre me llamó la atención, siempre. Bien, puede ser que incluso pienses que la salvación es algo que tú puedas ganar y mantener. Puede ser que lo pienses. Y está bien. Si lo crees, recuerda que debes tener una argumentación, un peso escritural, de tal manera que después de que te hayas sentado en tu escritorio o en tu mesa durante horas y horas y horas estudiando este pasaje, este y aquello, digas, Gerson, creo que te has equivocado. Porque mira, he estado estudiando este texto durante 4 semanas, 2 horas al día y estás equivocado. Está bien que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque esto te va a producir un anhelo por estudiar la palabra del Señor. Y a lo mejor te ocurre como a mí, que intentando rebatir toda esta doctrina porque la odiaba con toda mi alma,
terminé convenciéndome de lo contrario. ¿Sabéis lo que hice, hermanos? Hace años me leí todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, buscando versículos que contradijeran estas doctrinas de la gracia. Y terminando el Evangelio de Juan, me convencí de lo contrario, porque no tenía argumentos para comprobar lo otro. Terminé enamorándome de esta enseñanza, de esos ya años. Y todavía conservo los papeles en los que apuntaba. En esta columna, esto defiende el punto de vista de reformado. En este, no, en este el arminiano. ¿Y sabes qué columna fue más grande? Pues de la que terminé convencido. Así que, hermanos, mira, yo no pretendo o no pretendemos desde el púlpito que tú creas esto simplemente porque te lo decimos aquí, porque Gerson lo está enseñando, porque Marcos lo ha dicho, porque Mónica lo ha enseñado en la escuela dominical. No, desde aquí no intentamos imponer nada a nadie. Simplemente damos herramientas para que tú llegas a tu casa, te sientes con tu Biblia y con Dios y profundices horas y horas y horas con Dios. Señor, ¿será esto verdad? Ayúdame. Ay, puede ser, hermanos, que aún no estés de acuerdo y que aún pienses que buscabas a Dios por ti mismo. Pero lo que la Biblia enseña es que cuando nosotros creíamos estar buscando a Dios, no lo buscábamos por quien Él era. Lo buscábamos por lo que Él podía ofrecernos. No buscábamos a Dios para amarle y comprometernos con Él, con su iglesia, sino porque, Señor, yo necesito que me des esto o aquello. Y si no me lo das, eres malo, injusto o ¿sabes qué? Tú no existes. O al menos esa es mi experiencia y es lo que entiendo a la luz de la Biblia. Que si yo estaba buscando a Dios, no sería por amarle a Él más, sino por lo que Él podía ofrecerme. Amén. Bueno, avanzamos y vamos llegando ya a la recta final. Hermanos, ¿por qué es tan importante entender que el hombre no busca a Dios y que está muerto en sus delitos y pecados? Porque en el momento en que entendemos que estamos muertos espiritualmente, corremos a los brazos de aquel que puede hacernos pasar de la muerte a la vida. Si tú todavía crees que en ti hay algo de bondad, entonces vas a seguir luchando por esa poca de esperanza y vas a rechazar a Jesús. Pero si abandonas ese camino, corres a Cristo y dices, Señor, sálvame. Sálvame tú, porque yo no puedo. Así que ante la pregunta, ¿está el ser humano gravemente enfermo espiritualmente y lo que necesita es una cura para que esté más saludable espiritualmente? ¿O por el contrario, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados y lo que necesita es que Jesús le haga renacer en el espíritu, le dé una nueva vida, un nuevo corazón? ¿Con cuál de las dos te vas a quedar? Yo, ya se nota, ¿no?, que me inclino por lo que creo que enseña la Biblia, que estoy muerto y necesito que Dios me reviva. Mirad, hermanos, una vez pones tu confianza en Jesús, lo primero que vuelve a la vida en tu vida, valga la redundancia, es tu propia alma, ¿no? Tu deseo para con Dios. Pero no solamente eso, hay otras muchas cosas que vuelven a la vida. Esa relación con ese padre que no te hablabas hace 7 años, ahora llegas a Jesucristo y entiendes el perdón, lo que significa el perdón, el amor y la gracia, y ahora vas y haces las paces con tu padre, le perdonas, le pides perdón y vuelve a la vida esa relación. Estoy hablando de una relación, pero tú sabes en tu corazón aquello que a lo mejor Dios ya ha reparado, ha revivido o quizá Dios puede reparar en tu vida. Pero te aseguro, si Dios puede resucitar a los muertos, puede resucitar una relación por muy perdida que esté. Amén. Así que cerramos ya este punto. ¿Qué debería ser Dios con muertos espirituales que hacen el mal de continuo? ¿Sería justo que Dios enviara a los pecadores al infierno? Sí. Sería justo. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace? Tiene misericordia y ofrece por ese pueblo rebelde lo más valioso que Él tiene, a su Hijo Jesucristo. ¿Qué debería hacer Dios? Hace todo lo contrario, lo que escapa de toda lógica. Entrega lo más valioso que Él tiene a Cristo Jesús por amor a ti, para que tú no te pierdas, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que explica el otro punto de las doctrinas de la gracia, que vamos a ir muy rápidamente porque el tiempo se ha consumido. Todas las personas que una vez van a pasar de la muerte a la vida,
Van a hacerlo porque Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la elección incondicional? Que sería el segundo punto de las doctrinas. Que Dios ha elegido un pueblo, ha predestinado a un pueblo, a un número de personas para que un día escuchen la voz de Dios y se conviertan. Gerson, ¿esto dónde lo explica la Biblia? Bueno, hay muchos textos, pero en la misma carta a los Efesios, fijaos lo que dice. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Desde cuándo eligió Dios a un pueblo? Desde antes que el universo tuviera un fundamento, un cimiento. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, esto es tremendo, esto es hermoso. Dios pensó en ti. Dios decidió que debía guardar a Noé en un arca. Dios decidió que debía guardar un pueblo de Israel, que debía nacer un Mesías, que debía extenderse la palabra por el continente europeo hasta que llegara a tus oídos. Eso lo hizo Dios en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Yo no sé tú, pero yo leo este texto y no necesito ser un experto teólogo o exégeta para interpretar estos textos, hermanos. Dios había determinado salvarte a ti con nombre y apellido. Y tiene determinado salvar a muchos más, a muchos más. Mira la confesión, lo que dice en el punto 10 y en el versículo, y en el apartado 1, perdón. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvar sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Hermanos, otra vez, aquí hay más de 44 textos. Vete a tu casa hoy, por favor, analiza todos estos textos para que lo creas, que es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Es injusto que Dios haya decidido salvar a unos sí y a otros no? No. Porque todos íbamos de cabeza al infierno. Pero Dios tuvo misericordia de un pueblo, hermanos, tuvo misericordia de un pueblo y llegó a realizar una injusticia tremenda, que era sacrificar a su Hijo Jesucristo. Eso sí, que es una verdadera injusticia. Pero lo sacrificó en la cruz para que tú y yo, su pueblo elegido, pudiéramos tener vida un día, hermanos. Y hermanos, ya se acabó el tiempo, esto tengo más apuntado, pero ya veo que me estoy alargando. Pero si de verdad tienes deseo de enterarte un poquito más de esto, pregunta, estudia, lee la confesión. Y te digo una cosa, he titulado este sermón Las doctrinas de la gracia de Juan, porque a partir de ahora, Juan va a estar utilizando estos pensamientos una y otra vez. En el capítulo siguiente, hermanos, en el capítulo 6, fijaos lo que va a decir Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Vamos a estar ahondando un poquito más en esto, hermanos, pero de verdad, vamos a resumir y terminamos. Hemos visto hoy al menos 3 aspectos muy importantes. En primer lugar, los pasos de Jesús. Recordemos, hermanos, debemos seguir las pisadas de Cristo. No creernos más listo que Él, ni intentar abrir otro camino en la nieve, porque no va a salir bien. Separados de Él, nada podemos hacer. En segundo lugar, comprobamos a la luz de las Escrituras el estado real del ser humano delante de Dios, esa corrupción radical que hay en nuestro corazón.
El hombre está simplemente espiritualmente muerto. No percibe las cosas de Dios. Su naturaleza pecaminosa no puede ni quiere venir a Dios. Y a no ser que Dios haga un milagro en su corazón, esa persona no va a poder creer. Oramos así, ¿verdad? Cuando queremos salvación para alguien. Señor, obra tú en el corazón. Porque si es por esa persona, no va a creer nunca, jamás. Y finalmente, y en tercer lugar, Jesús da la vida por los que Él quiere. Y eso es lo que quiere decir que todos aquellos que fuimos elegidos por su gracia desde antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos por Él para seguirle en santidad y en amor. Jesús da vida a los que Él quiere. ¿Quieres tú la vida que ofrece el Señor? Si no eres creyente, pídesela. Señor, dame vida. Y entonces pasaré de la muerte a la vida. Y hermanos, hay muchos detalles aquí que no fueron explicados. A veces es complicado intentar en una hora, porque llevo una hora ya, intentar explicar todos los detalles que ahí vienen. Y nos va a pasar en muchas predicaciones que tú vas a ver un detalle y dices, ¿por qué no lo ha explicado esto? ¿No? Pues porque a lo mejor pensamos que era más importante centrarnos en otras cosas. Pero aún con todo, hermanos, te animo. Tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor. Toma estos textos que he dicho, estúdialos, medítalos. Y si tienes alguna pregunta o no estás de acuerdo, por favor, háblalo. Vamos a hablarlo. Vamos a intentar rescatar algo de ahí, ¿vale? Muy bien. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, lo que enseña tu palabra es demasiado maravilloso. Hay tantas cosas, Señor, que nos cuesta entender. A veces abrimos tu palabra y textos tan difíciles que no podemos entenderlos, pero tú prometes que aquel que te busca con un corazón adecuado, que tú le vas a enseñar. Y te damos las gracias, Señor, porque quieres enseñarnos. Te pedimos que abras nuestras mentes, Señor, porque quizá hemos estado pensando todo lo contrario a esto durante años. Y necesitamos que tú abras nuestros ojos, que nos ayudes a confiar en lo que realmente dice tu palabra. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tener misericordia de explicarnos tu palabra y te pedimos que siga siendo así durante mucho tiempo, Señor, hasta que tú vuelvas o nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.